suban al monte Nebo y traigan madera. Aleluya. Ahora, ¿qué es el monte de Nebo? ¿O qué significa para nosotros subir al monte Nebo? El monte Nebo es el monte de los sueños. Es el monte de la visión, es el sueño, es el monte de los propósitos, es el monte de la voluntad de Dios que es perfecta y agradable. Es el monte, mis amados, donde colocamos en Dios esas cosas que anhelamos y que hay en nuestro corazón. El monte Nebo es el monte de hacer la voluntad perfecta y agradable del Señor. Por eso, mis amados, Dios nos dice en esta mañana: suban al monte Nebo y traigan madera. ¿Para qué? Para que reedifiquen su vida, para que reedifiquen el templo del Señor, y luego Dios pueda depositar en ese templo su buena voluntad y mostrar su gloria. Mis amados, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un sueño. Moisés era un soñador. Un sueño que Dios había colocado en su corazón, y era de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. De la misma manera, Dios ha colocado en ti un sueño para cumplir su propósito y su voluntad en tu vida. Ahora, ¿por qué logró Moisés ese sueño? Para lograrlo, Moisés tuvo que estar 80 años en el desierto persiguiendo ese sueño. No es muy fácil andar o vivir en el desierto. Es difícil, pero él se decidió, se sacrificó y estuvo allí 80 años para cumplir ese sueño. Algunos te están pensando: no, fueron 40, no, fueron 80. 40 años cuidando ovejas y 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto, que da una suma de 80 años. Por eso, si tú tienes un sueño, porque todos tenemos derecho a soñar, pero si tú tienes derecho a soñar, tienes que también estar dispuesto a sacrificarte por ese sueño. Todos sueñan, todos anhelan cosas, pero no todos tienen ese deseo y esa fuerza de voluntad para sacrificarse y luchar por ese sueño. Ahora, cuando hay un sueño, pueden matar al soñador por causa de ese sueño, pero no pueden matar el sueño. Por ejemplo, hace más de 2000 años mataron al soñador Jesucristo, pero ese sueño sigue vivo ahora en ti y en mí, y se hace una realidad. Por eso un sueño de Dios nunca muere. Aleluya. Por eso, como Moisés, atrévete a soñar en Dios. No tengas miedo de soñar. Sueña en grande. No tengas miedo de mirar. Mira alto, mira lejos, pero asegúrate de lo que estás mirando, de lo que estás soñando. Es el sueño de Dios que ha puesto en tu corazón. Por eso Jesucristo dijo: yo lo que hago en esta tierra, hago en la voluntad de mi Padre. Y las palabras que yo hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino es el Espíritu de Dios que mora en mí, que me las da, que las hable. Por eso Dios ha colocado en ti una semilla, ha colocado en ti un sueño, ¿cierto? Y ese es, algunos lo llaman propósito, algunos lo llaman llamado, algunos lo llaman voluntad, otros lo llaman sueño. Llámelo como llámelo, pero en sí eso encierra la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, mis amados? Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Y si es buena, agradable y perfecta, ¿por qué a veces luchamos en obedecer el sueño que Dios ha colocado en nosotros? Por eso tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ese sueño, porque todo sueño tiene un precio. Mis amados, generalmente los soñadores son despreciados, porque las otras personas no comprenden el sueño del soñador. Entonces lo atacan y menosprecian al sueño y al soñador. Por eso no tengas miedo de ser atacado por causa de tu sueño. Sigue adelante, esfuérzate, porque Dios está contigo. Moisés
fue un soñador y estuvo dispuesto a pagar el precio de su sueño. Ahora, ¿cuál era el sueño de Moisés? El sueño de Moisés, el sueño que Moisés tenía era de ver a sus hermanos, los hebreos, libres de esclavitud. Ese sueño era tan profundo en él que un día mató a un egipcio por causa que estaba agrediendo a un hermano suyo, a un hebreo. Ahora, ese era el sueño de Moisés. Quería sacarlos de la tierra de esclavitud a una tierra buena, a una tierra de libertad. Como ese sueño los ha tenido algunos de nuestros próceres. Ese sueño lo tuvo un día Simón Bolívar y libertó a 5 naciones. Y ese sueño todavía lo seguimos disfrutando nosotros. Pero hubo el sueño de Dios que de salvar la humanidad y de llevarla a la tierra buena, a la eternidad, a la patria celestial. Y para eso pagó un precio. Envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. Ahora, todos nosotros tenemos sueños. Como niños soñamos con ser grandes. Los niños pequeños, los niños y las niñas se colocan los zapatos de los padres. Eso tú lo hiciste, aunque de pronto no lo recuerdas, ¿cierto? Las niñas, los tacones de la mami, los niños, los zapatos de los padres, porque quieren ¿qué? Ser grandes. Eso lo vi hacer en Daniel, lo vi hacer en Marce. Y yo sé que cada uno de nosotros lo hicimos cuando éramos niños, porque queríamos ser como papá, queríamos ser grandes, queríamos soñar. Y luego los niños soñaron con entrar a la escuela, luego ir al colegio, luego soñaron con ir a la universidad, luego los niños sueñan con casarse, tener hijos, ¿cierto? De cuidarlos, pero también tener nietos, pero también tener una entrada estable, tener una pensión, tener una jubilación. Y por último, las personas sueñan con la muerte. Aunque te parezca increíble, pero es así. Una persona ya avanzada en edad, ¿qué le escuchamos decir? Yo solamente estoy esperando que venga mi Señor. Yo solamente estoy esperando que Dios venga por mí. ¿Por qué? Porque eso también es un sueño. Porque ese sueño también nos lleva a tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Eso es poderoso. Dios nos creó para que volviéramos a Él. Por eso ese sueño siempre estará en las personas, aunque tú no lo tengas todavía. Pero un día, si tienes una edad avanzada, llegará el tiempo en que pensarás en ese sueño. Todos pasamos por la vida soñando. Moisés era un soñador. Pasó su vida soñando y pagó el precio de su sueño. ¿Cuál era el sueño de Moisés? Sacar a sus hermanos, el pueblo hebreo, de la esclavitud. Ahora, luego que lo sacó en el desierto, fue incomprendido por sus hermanos, por su pueblo. Fue atacado por su pueblo, fue acusado. Lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, fue traicionado. Él pagó el precio de su sueño. Pero después que estuvo luchando con ese pueblo por 38 años, por 40 años, llegó al límite de la tierra de la libertad, de la tierra prometida. Él pensaba que al otro día realizaría su sueño. Esa tarde, cuando estaba pensando, mañana entraremos a la tierra prometida, mañana es el día que he estado soñando por 40 años, que ese sueño lo tengo aún desde que era niño, libertar a mi pueblo de la esclavitud, a mis hermanos los hebreos. Cuando Moisés estaba pensando que al otro día podía entrar a la tierra prometida, Dios le dice esa tarde, dice: Moisés, ven acá, ven acá. Deuteronomio 32, 48 y 49 dice así: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día. ¿Cuál día? El día que estaba pensando, mañana entramos, estamos listos para entrar a la tierra prometida. Dios le dice: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. El otro día, muy de mañana, Moisés subió al monte y Dios está ahí
con Moisés y le dice: Moisés, mira la tierra, mírala de un extremo a otro extremo, vuélvela a mirar, mírala al fondo, mira lo alto, mira lo largo, mira la tierra. Y entonces Moisés, muy emocionado, dice: qué bueno, Señor, estoy dispuesto, yo quiero bajar ya porque quiero entrar a esa tierra que tú nos prometiste. Y Dios le dice: un momento, Moisés, mírala bien, mírala nuevamente, mira un extremo, mira el otro extremo, pero tú no entrarás a esa tierra. Tú morirás aquí en este monte. Ahora, Moisés, muy emocionado mirando esa tierra, le dice: Señor, toda mi vida tuve ese sueño. Fue el sueño de mi vida. Pagué el precio, huí de Egipto. Viví 80 años en el desierto. Me aguanté toda la terquedad y necedad y rebeldía de este pueblo. Y ahora tú me dices que no puedo entrar. Le dice Dios: no puedes entrar. Y entonces Moisés empieza a decirle: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Y déjame decirte que nuestra vida aquí en esta tierra está llena de muchos por qué. La gente dice: ¿por qué nací pobre? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué me murió mi mamá cuando era niño? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿O por qué no me casé con la otra persona? ¿Por qué no terminé mis estudios? ¿Por qué fracasé en este negocio? ¿Por qué me dejé convencer de esta persona? ¿Por qué no me quedé quieto donde Dios me dijo que me quedara? Y la vida de las personas está llena de por qué, por qué, por qué. Y parece que entre más preguntamos, Dios guarda silencio. No hay respuesta a eso por qué. Pero Dios, como hablaba cara a cara con Moisés, Dios le dice a la demás gente: le hablaré con sueños, le hablaré con visiones, le hablaré con parábolas, pero a ti te voy a hablar claramente. Dios le dijo: mira, contigo, Moisés, es al pan pan y al vino vino. Yo no tengo rodeos para contigo. Yo te voy a decir por qué tú no vas a entrar. Deuteronomio 32, 49 al 51 dice así: sube a este monte de Abarim, ¿cierto? Y mira la tierra de Canaán que yo doy por allá a los hijos de Israel. Y muere en el monte en el cual subes, y sé unido con tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Ahora, mis amados, Dios le está contestando el por qué. Tú no entrarás a la tierra prometida. Tú no entrarás a este pueblo. Tú morirás en este monte. ¿Por qué? Porque no me santificó mi nombre. No respetó mi santidad. No honró mi santidad. ¿Cierto? Ahora, ¿qué quiere decir eso? No honraste mi santidad. No respetaste mi santidad. Desechaste mi santidad frente al pueblo. Pues simplemente lo que Dios le está diciendo es: desobedeciste lo que te ordené. Y no solamente desobedeciste lo que te ordené, sino que robaste mi gloria frente al pueblo. Ahora, la desobediencia a Dios, que es pecado delante de Él, Moisés la cometió sin pensar. Y aún la desobediencia a Dios, aunque haya sido cometida sin pensar, tiene consecuencias tristes para los seres humanos. Toda desobediencia tiene consecuencias. Pero ¿por qué Moisés y Aarón no respetaron la santidad de Dios? Pues Números, el capítulo 20 nos narra lo que pasó. Qué bueno que la Biblia tiene respuesta para toda, ¿cierto? Uno dice: mire, ¿por qué Dios no le perdonó esto? ¿Por qué, siendo tan fiel, por qué no le pasó este pecado, esta desobediencia? Pues, mis amados, mira lo que pasó. En el capítulo 20 del libro de Números, la palabra de Dios narra que
María, la hermana de Moisés, había muerto. Y recuerden que María era la hermana mayor de Moisés y Aarón. Y era como una madre también para ellos. Ellos la querían mucho y ahora María estaba muerta. Y eso tuvo que afectar mucho a Moisés. Ya habían pasado 38 años desde que Moisés salió de Egipto guiando al pueblo. Es decir, ya Moisés llevaba 78 años en el desierto. Estaba ahí aguantando el sol de día y las heladas de noche que hacen en el desierto. Y el pueblo en estos 38 años seguía descontento, rebelde y criticando a Moisés. Al menor problema que tenía en el pueblo siempre volvía a mirar atrás a Egipto. Cualquier problema, cualquier situación difícil, cualquier escasez, lo único que pensaba el pueblo es: oye, ¿por qué no volvemos a Egipto? En Egipto estábamos mejor. Pero eran esclavos, sí, pero por lo menos había comida. Como algunos hijos de Dios, que a cualquier problema, cualquier dificultad, lo primero que hacen es mirar y volver atrás. Mirar atrás y decir: antes estaba mejor, antes no tenía tantos problemas, mire ahora cómo estoy. Al menor problema que tenía el pueblo, siempre volvía a mirar atrás a Egipto. Mis amados, la vida está llena de retos, de dificultades. Dios jamás nos prometió que nos libraría de las dificultades. Escúchalo bien. Si a ti te metieron o te vendieron ese evangelio, pues sencillamente te vendieron un error. Porque la palabra de Dios nunca dice que Dios nos libra de las dificultades. Lo que Dios promete en su palabra, lo que Dios nos promete y jura por eso, es que en medio de las dificultades siempre va a estar con nosotros. En medio de las dificultades nos hace victoriosos y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso recuérdalo, en esta vida has tenido dificultades y vendrán dificultades y vendrá escasez, pero siempre Dios va a estar contigo. Por eso, las dificultades Dios las permite para algo. ¿Qué hacen las dificultades? ¿Qué hacen los problemas? ¿Qué hacen los retos de la vida? Las dificultades sirven para revelar el corazón de las personas. Esta dificultad de la pandemia que estamos viviendo está revelando nuestro corazón. Está revelando lo que hay en nuestro corazón. Si amamos a Dios, si amamos nuestra familia, si amamos nuestros hijos, está revelando. Porque en esta pandemia muchos la utilizaron como excusa para volver atrás, para dejar su esposa, para dejar sus hijos, para no ser responsables. Ahora, escucha, ¿por qué Dios permite las dificultades? Las dificultades te ayudan a madurar o te ayudan a volverte un rebelde, un insensato, un duro de corazón. Escúchalo bien. O la dificultad te hace una persona maduro, o la dificultad hace que tú seas más rebelde, más duro de corazón, más insensato. Depende en quien deposites tu confianza en la hora del dolor, en la hora del proceso. Depende en quien deposites tu confianza. Te hacen madurar o te vuelven más rebelde y duro de corazón. Dice la palabra que faltó agua en el campamento de Israel. No había agua. Y mientras estamos en esta tierra, siempre van a faltar cosas. Siempre van a faltar cosas. Dice la palabra que el día de boda el vino faltó. Que en el monte no había pan para dar de comer a más de 5,000 personas. Que en el desierto faltó el agua. Y en esta vida siempre van a faltar cosas. Y mientras estemos aquí, si no tenemos a Dios de nuestro lado, vamos a tener problemas. Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Él proveerá. Y Él en medio de la dificultad provee y suple. Pero tenemos que pedirlo y pedirlo con fe. Dice la palabra: pedid y no recibís, porque no saben pedir. Diga conmigo:
tengo que saber pedir. Tenemos que saber pedir, porque si no, no vamos a recibir. Ahora, ¿qué hizo Moisés cuando viene el pueblo agitado? Viene el pueblo altivo, airado, a pedirle agua. Moisés fue a orar, como siempre debe hacer un hijo de Dios en el tiempo de la dificultad. Siempre, cualquier dificultad que tú tengas, lo primero que debes hacer es buscar un sitio en secreto y orar a Dios y pedir dirección a Dios qué hacer. Eso honra a Dios, eso glorifica a Dios y eso hace que la buena voluntad de Dios venga sobre tu vida. Desafortunadamente, algunos utilizan a Dios ya como último recurso. Ya cuando fue al prestamista, fue al banco, fue al yerbatero, fue al brujo, fue al hechicero y las cosas se complicaron más, entonces por último recurre a Dios. Y algunos, Dios tiene misericordia, otros no. Ahora, mis amados, ya a estas alturas, Moisés tenía 118 años. Estaba agobiado, estaba irritado, cansado, con la ingratitud del pueblo. Recuerde, lo trataron hasta de matar, de apedrear. Entonces, cuando Moisés va y habla con Dios, Dios le dice: mira, Moisés, dale agua al pueblo, ve a aquella roca, ve allí al monte Horeb y háblale a la roca, y entonces de la roca va a brotar agua. Y ya Moisés, cansado, agobiado, cargado por el pueblo, dice que va ante el pueblo y les habla ásperamente, les habla airado, le dice: ustedes son pueblo rebelde, son pueblo duro de corazón, ustedes creen que yo les voy a dar agua. Y con esa ira llegó y golpeó la roca y dijo: pues reciban agua. Y mis amados, lo hermoso es que brotó agua, aún no siendo las indicaciones de Dios. Moisés llamó al pueblo rebelde y al hablarles dio la impresión de que él era y Aarón los que proporcionaban el agua. Les dijo: rebeldes, si ustedes quieren agua, pues tomen agua. Como diciendo: yo soy el que les proveo el agua. Y esta es una revelación preciosa. ¿Por qué? Porque en Número 20:10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oigan, rebeldes, hemos de hacerte salir agua de esta peña, pues beban agua. Es triste ver a este hombre, un hombre que la palabra de Dios en Números 12:3 dice que era el más manso de la tierra. Era una persona mansa, pero estaba agobiado por el pueblo. Y entonces habló sin pensar. Moisés era un ser humano normal, como tú y como yo, pero estaba exhausto, cansado, agobiado, guiando a un pueblo rebelde y duro de corazón. Mire lo que dice el Salmo 106, versos 32 y 33 en la traducción lenguaje actual. Dice: junto a las aguas de Meriba, los israelitas hicieron enojar a Dios y por culpa de ello le fue mal a Moisés. ¿Por qué dice la palabra que le fue mal a Moisés? Por culpa del pueblo. Tanto lo amargaron, tanto le dieron látigo, ¿cierto? Amargaron su ánimo, que Moisés no midió sus palabras. Habló sin pensar las consecuencias de sus palabras. El pueblo provocó la ira de Moisés. Y ahora, por otro lado, recuerden que Moisés acababa de estar de luto. Su hermana acababa de morir. Pero escúchelo, nada justifica este pecado. ¿Cuál pecado? El robarle la gloria a Dios.
Dios no le dijo, mira Moisés, tú no vas a entrar a la tierra porque recuerda mataste a un egipcio. Dios no le dice eso. No le dice, no vas a entrar a la tierra porque cuando bajaste del monte Sinaí, al ver al pueblo adorando a otros dioses, rompiste las tablas que yo mismo había escrito. Por eso no vas a entrar. No, eso no le dijo. Le dijo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a ver tu sueño cumplido porque me robaste la gloria. No honraste mi santidad. Me robaste la santidad. Hiciste creer al pueblo que tú eras el que dabas el agua. Y conmigo, eso sí no va, dijo Dios. Nadie me roba la santidad. Ahora, lo hermoso de esta historia es que aunque Moisés golpeó la roca, aún así Dios hizo salir el agua de la roca a pesar de la actitud errada de Moisés. Salmo 103:10 dice, no nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Dios suple nuestras necesidades físicas a pesar de nuestra desobediencia. Una de las lecciones que debemos aprender es que Dios perdona nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias. Dios te perdona, pero la vida no, y la gente no te perdona. Dios te perdona, perdona tu pecado, pero el gobierno de la vida continúa y tu pecado tiene consecuencia. Pero mis amados, mira lo que dice aquí en Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Dios perdonó a Aarón y a Moisés, pero ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Aunque no lo crean, Moisés fue un hombre de gran fe. Está en el salón de la fama de los hombres de Dios, allí en Hebreos 11. Por la fe Moisés hizo esta cosa. Pero ya cuando estaba a punto de cumplir el sueño que Dios había colocado en su corazón, cuando ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, de cumplir ese sueño, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios, le falló a Dios. Y ese es el problema del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Dios coloca un sueño, coloca una intención, un propósito en su corazón. Y cuando empiezan pequeños, con mucha pasión, con mucho fervor por las cosas de Dios. Pero a medida que va pasando el tiempo, se olvidan de orar, se olvidan de buscar a Dios, se olvidan de alabar a Dios, se olvidan de ayunar. Ya no necesitan de Dios porque aparentemente ya están todo bien. Dice, tengo todo bien, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo una pensión. ¿De qué me afano? Entonces ahí es cuando viene el problema, porque le están robando la gloria a Dios. Por eso muchos no cumplen el propósito, el sueño de Dios. No se cristaliza ese sueño porque le roban la gloria a Dios. Porque creen que son ellos, que son sus fuerzas. Y por eso Dios le dice, mira, el sueño que tenía contigo era grande, pero te olvidaste de mí. Dejaste de buscarte, apenas oliste bendición. Dejaste de alabar al Señor. Empezaste a criticar la iglesia, a criticar el pastor, a criticar los ministerios, porque te sientes bien y crees que eres perfecto. Mis amados, y ese es el error de mucho pueblo de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero primero Dios tiene que procesarnos. Por eso Dios nos muestra el fin de nuestro sueño. Dios le mostró a Moisés, esa es la tierra prometida. Yo lo dije y lo cumplí, pero tú no entrarás en la tierra. Señor, era mi sueño, no importa, no entrarás porque me robaste la santidad, no me honraste la santidad, robaste mi gloria. Te creíste prepotente, arrogante, altivo. Dejaste de buscarte. Perdiste el primer amor.
No eres frío ni caliente. Y por lo cual no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo bendigo a esas personas que Dios les ha mostrado sueños. Algunos han visto en un sueño, en una visión, el propósito, el plan, lo que Dios tiene con ellos, lo que Dios quiere hacer con ellos, donde Dios los quiere llevar, Dios los quiere bendecir espiritualmente, Dios los quiere prosperar como familia, Dios los quiere prosperar financieramente. Pero mientras huelen bendición, ahí se le olvida de dónde salieron. Por eso Dios le recuerda a la iglesia: recuerda de dónde has salido, de dónde te saqué. Nadie daba un peso por ti y yo te lavé con mi sangre preciosa, dice Jesús. Te saqué de la inmundicia, te lo coloqué en un lugar especial y ahora ya se te olvidó quién eres y quién soy yo. ¿Crees que eres tú? Y una de las cosas que Dios está pasando en esta pandemia es colocando y llamando a cuentas a las personas, diciendo: mira, necesito ponerme a cuentas contigo. Yo te di un sueño, te di un propósito, te di una familia, te di una empresa. ¿Y dónde está lo que te di? Me robaste la gloria, dejaste de buscarme, ya no me buscas con tanta pasión. Y ese Moisés, ese gran hombre, ese hombre que no hay ningún manso en la tierra como él, antes, un día antes, estando al límite de entrar a la tierra prometida, de ver la bendición cumplida, Dios le dice: no puedes entrar. Pero no solamente fue él, fue su hermano Aarón, los dos líderes del pueblo. Por eso, mi amado, ten mucho cuidado con lo que hablas. Ten mucho cuidado con lo que declaras. Ten mucho cuidado con lo que te expresas en esta pandemia. Porque Dios está escuchando. Y nuestras palabras nos promueven o nuestras palabras nos detienen. O nuestras palabras nos bendicen o nuestras palabras nos maldicen.